Te escuchamos, adelante. Buenas tardes a todos. Un saludo. Lamento mucho no poder estar hoy presenciando esta conferencia tan interesante sobre el Palacio Medici, un palacio que tiene todo el atractivo para los viajeros. Tuve la fortuna de conocerlo y va a ser una conferencia muy interesante. Estaré escuchando la grabación que se va a producir. Un saludo a todos los asistentes. Desde acá, lamentablemente por cruce de horarios y el tráfico me fue imposible asistir. Una buena tarde para todos, muchas gracias. Hoy pues vamos a verla o apreciar, a escuchar la primera de cuatro argumentaciones sobre la relación entre teoría, análisis, historia, o de pronto proyecto arquitectónico, como que agarrando el mismo sentido cronológico al que nos convida el plan de estudios de arquitectura de la UTADE. Hoy empezamos con arquitectura contemporánea, en 8 días, el martes 30 a la misma hora. Estaremos hablando de arquitectura moderna. En 15 días, ya el 6 de agosto creo, estamos hablando, antes del feriado, estaremos hablando de un proyecto de arquitectura contemporánea, si no estoy mal, algo de Shigeru Wan, y concluiremos con la mirada que hacen los estudiantes sobre el proyecto de- del arquitecto Avellaneda en la Universidad Nacional, que es el edificio de Ciencia y Tecnología. Entonces, pues no quiero robarle el show a las estudiantes aquí presentes, dado que ya no quedan uñas que comer. Entonces, pues los dejo en manos de dos estudiantes que están aquí por mérito, que cursaron hace 6 meses, un año, la asignatura de arquitectura clásica con el profesor Esteban Solarte aquí presente. Son ellas Sofía Acuña y Ana María de Mera, quienes nos van a hablar de la mirada que construyeron desde el punto de vista de la sostenibilidad, cosa rarísima sobre un edificio renacentista como es el Palacio Medici Riccardi. Y entonces los dejo con las estudiantes. Muchas gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí hoy para hablarles sobre el Palacio Medici Riccardi. Este es un edificio histórico de gran importancia en la ciudad de Florencia. El Palacio Medici Riccardi no solo fue la residencia de la familia Medici, sino una de las familias más influyentes del Renacimiento. Y además de esto, también representa un ejemplo destacado de la arquitectura renacentista italiana. Durante esta presentación daremos a conocer en detalle la arquitectura del palacio, la relevancia histórica que ha tenido desde su construcción en el siglo XV hasta la actualidad y el ejercicio que elaboramos en la asignatura Teoría de la Arquitectura Clásica. Analizaremos los aspectos arquitectónicos clave, el impacto cultural y político de la familia Medici y la evolución del palacio a lo largo de los siglos. Bueno, comenzando con una visión general, el Palacio Medici Riccardi fue diseñado por el arquitecto Micheloso di Bartolomeo en un periodo entre el 1444 y 1446. Este está ubicado en Florencia, Italia. Vamos a hablar un poco sobre la historia de este proyecto por medio de una línea de tiempo, la cual se divide por medio de 5 contextos: social, político, artístico y urbano. Un aspecto importante, el cual resaltamos, que es la sostenibilidad. Se divide en 4 etapas, empezando por los antecedentes. Entre 1200 a 1400 pasaron distintos sucesos. La familia Medici comenzó a ganar poder en Florencia a través del comercio y la política. Los Medici son una de las familias más poderosas y trascendentales de la historia. Por varios años gobernaron Florencia y este palacio simbolizaba la estabilidad y liderazgo de los Medici. Bueno, el sitio del palacio fue elegido por la proximidad de la Basílica San Lorenzo, la iglesia parroquial de los Medicini, donde la cercanía de esta iglesia reforzaba la conexión de la familia con el poder religioso. Siguiendo por la etapa de gestión, hablando un poco sobre la arquitectura, Micheloso trabajó en varios proyectos importantes antes de ser encargado por el Palacio Medici Riccardi.
Uno de sus primeros trabajos destacaron con Cosimo fue la renovación y ampliación del convento de San Marcos. Cosimo de Medici contrata al arquitecto que refleja el estatus de la familia, además de que pudiera reflejar la grandeza de la antigua Roma, combinándola con la elegancia y funcionalidad moderna, marcando un punto de inflexión en la arquitectura florentina. Uno de los ejes urbanos más importantes de la Florencia renacentista, situada en el corazón de la ciudad, quedaba relativamente cercana al convento dominicano de San Marcos y en las inmediaciones de San Lorenzo. Estas instituciones eran unas de las más importantes de esta época. Finalmente se dio inicio a la construcción del palacio en la etapa del diseño, donde hablamos un poco sobre la sostenibilidad, como el rasgo que más destaca este proyecto es el patio central en la época sin electricidad. Este era esencial para proporcionar luz natural y ventilación en las habitaciones interiores. La fachada tiene un diseño simétrico, típico del Renacimiento temprano, con ventanas distribuidas uniformemente y una entrada principal centrada. En 1459 se contemplan espacios importantes como la Capilla de los Magos, decorada con frescos de Benocho Goscioli, y era uno de los espacios principales del palacio. En 1484, este finaliza con la construcción del palacio bajo la dirección de Michelos. Ya en 1659, la familia Riccardi adquiere el palacio, donde en 1670 y 1690 realizaron estos cambios, las expansiones y renovación en el palacio. Durante este periodo se añadió un segundo patio con el aumento del tamaño en el edificio. Tener más de un patio ayudaba a distribuir mejor el espacio y las funciones de este mismo. Cada patio podía servir a diferentes áreas, facilitando el acceso a este. Además de tener más patios, tenían más jardines, que significaba mejores beneficios naturales en el proyecto y mejoraba la habitabilidad de este. También se realizó la ampliación y redecoración de la biblioteca y la creación de una sala de recepción con espejos grandes. Pasando a la etapa de materialización, el proyecto tiene una fachada rústica con almohadillado que utiliza la piedra local, que es duradera, resistente, minimizando la necesidad de mantenimiento y reparaciones frecuentes. Para la rusticación en la planta baja y la disposición de las ventanas, estas fueron diseñadas para maximizar la eficiencia energética y proporcionar sombra en verano, también permitiendo la entrada de luz en invierno. El palacio tiene una cornisa que sobresale significativamente para crear sombra y que también ayuda a proteger las paredes de la lluvia. Ya en 1970 y 1990 se mantuvo el uso de materiales locales y técnicas tradicionales. Por último, está la etapa de apropiación, que recalcamos. Los patios son una fuente natural de luz, ventilación y energía, y sirven como elementos arquitectónicos que además de ser atractivos estéticamente y funcionalmente, proporcionan un oasis de tranquilidad y belleza dentro del palacio. A lo largo, pues, de la historia, los patios han sido utilizados para eventos sociales, recepciones y funciones culturales. Estos espacios al aire libre ofrecen un entorno único para celebraciones y actividades o también exposiciones. También, pues, un dato que añadimos es que la decoración fue realizada por el taller de Donatello con temas mitológicos inspirados en la familia Medici. En 1944 se presentan restauraciones y conservación del palacio como un museo y el centro cultural. Ya para finalizar, en 1950 el palacio fue restaurado y abierto al público como museo y una exhibición de la historia de esta familia. Bueno, pasando ya al caso de estudio, se plantea en las asignaturas de teoría e historia como una estrategia de aprendizaje y un reto, como es una estrategia de aprendizaje y un reto para los estudiantes y profesores. Este ejercicio se articula a los 4 saberes de la arquitectura declarados por el programa de la arquitectura de la UTADEO,
que es saber pensar, saber proyectar, saber construir y saber representar. De acuerdo a este sentido, se establecieron tres aspectos claves para su realización, los cuales son los temas, el proyecto y la variable. De acuerdo a esto, se definieron tres maneras de proceder, donde se redibujó la planimetría, donde fue la reconstrucción de los planos originados del palacio, utilizando tanto métodos análogos como métodos digitales. Para el modelo análogo y digital, creando modelos físicos y digitales para mejorar esta compresión tridimensional. Ya finalizando, fue un análisis del edificio donde se desarrolla una ficha. El ejercicio nos permitió aprender nuevas herramientas, aplicar medios de representación y aprender a analizar y sintetizar. Bueno, en el segundo semestre del 2023, para el ejercicio se planteó como tema la sostenibilidad. En la arquitectura y la ciudad implica una revisión del pasado y una visión prospectiva. Este enfoque considera los retos climáticos, sanitarios y energéticos actuales, destacando tanto los iconos de la disciplina como las estrategias vernaculares. La sostenibilidad subraya que las causas naturales y ambientales impulsan las transformaciones en la arquitectura y la ciudad y busca compartir estos retos con los estudiantes. A este tema se asociaron dos subtemas, los cuales son el lugar y la energía. En arquitectura, el lugar está vinculado a la dimensión concreta del espacio y la identidad derivada de la actividad humana. Se relaciona con las experiencias y la apropiación de escenarios específicos, materializándose mediante operaciones formales, principios de organización y distribución, y también elementos físicos que le otorgan valor y representatividad. Ya pasando al tema de energía, en la arquitectura y la ciudad abarca factores naturales y la necesidad humana de mantener la temperatura corporal entre 35,5 y 37,6 grados Celsius, vinculando la arquitectura con fenómenos fisiológicos esenciales para la protección y supervivencia humana. De acuerdo al lugar, se establecen cuatro variables, las cuales son emplazamiento. Esta se refiere a cómo los proyectos se analizan e integran en el contexto, respondiendo el predio, el entorno, el paisaje cultural y natural. Además de la implantación, esto se refiere a un proyecto que sitúa y relaciona el terreno, siendo comúnmente en rasante, elevado y excavado. Para los modos de habitar se reflejan patrones de habitabilidad, que son formas recurrentes de un espacio cotidiano. Para la distribución se refiere a cómo se organizan y relacionan estos espacios a su escala, donde las relaciones espaciales como contigüidad, conexión y superposición resaltan las operaciones formales como la superposición y la yuxtaposición. Se establecen otras cuatro variables en energía, las cuales son, pues empezando por la radiación, que es la transferencia de calor en arquitectura, pues todos los cuerpos emiten y absorben radiación térmica, afectando la ganancia térmica según la incidencia solar. Pasando a la evaporación, la vegetación y la arquitectura pueden refrigerar el ambiente mediante la evaporación del agua. Ejemplo en este proyecto como los patios, que muestran como la evaporación de fuentes y las plantas que reduce la temperatura del aire. También esta conducción, que es el que el calor se transmite a través de materiales, siendo los metales buenos conductores y los plásticos y maderas buenos aislantes. Los edificios pierden calor en invierno, lo cual se puede mitigar con aislantes térmicos. Y pasando ya por último a la convección, que es la transformación de calor mediante corrientes de aire o líquidos por diferencia de densidad. Bueno, a continuación mostraremos el proceso del ejercicio, iniciando por el redibujo, donde la planimetría se basa en la consulta de planimetrías existentes, primero por las plantas y cortes, en donde realizamos nos pudimos dar cuenta de la complejidad de su organización y lo que da orden a este palacio son sus patios. Además, en nuestro análisis comprendimos la dimensión sostenible, como por ejemplo la evaporación, que proporciona sombra y reduce la radiación solar directa. Además, la presencia de cuerpos de agua como fuentes que contribuyen a aumentar la humedad.
Para la convección, el patio interior y la loggia proporcionan un espacio abierto que permite que el aire circule libremente. La fachada principal del palacio presenta un diseño clásico característico con una disposición simétrica y una ornamentación. Incluye elementos como ventanas de arco y medio punto, detalles en piedra y una portada destacada que refleja la importancia del edificio en su contexto histórico. La fachada posterior fue menos elaborada que la principal, pero mantiene como esa coherencia estilística del palacio con un uso más sobrio de elementos arquitectónicos. Las ventanas y puertas están dispuestas de manera que maximicen la luz natural en las áreas interiores. El redibujo, el redibujo del Palacio Medici ha permitido una comprensión más completa de su diseño y estructura, destacando su organización espacial, la robustez de sus muros y la variedad en sus fachadas. Este enfoque detallado facilita una apreciación mejor a su valor arquitectónico e histórico. Bueno, continuando con el análisis, se pudo abordar otras dos variables, que fue la radiación, donde el proyecto se encuentra expuesto a una alta incidencia de radiación solar. Esto afecta principalmente a los patios interiores y no obstante es importante destacar que la fachada posterior experimenta el mayor impacto de esta radiación. Para la conducción, la textura y los relieves de almohadillado crean pequeñas bolsas de aire entre los bloques, lo que disminuye la rapidez con que el calor se transfiere a través de las fachadas. Redibujadas las planimetrías, se procedió a la elaboración del modelo digital. El modelo 3D permite visualizar de manera detallada la complejidad de su estructura, su materialidad, como anteriormente lo mencionábamos, que es el almohadillado. A través de este modelo se puede apreciar cómo los patios interiores no solo mejoran la estética del palacio, sino que optimizan la ventilación y la iluminación natural. Apoyadas en todos los soportes, hasta el momento se abordan otras variables de análisis, las cuales son iniciando por los modos de habitar, donde los espacios del palacio fueron pensados por el arquitecto en función de los modos de habitar de los Medici, su posición social y los asuntos culturales de la época. En el emplazamiento, este se integra en el entorno, su configuración urbana es irregular, lo que confiere un carácter distintivo, con un 60% de área construida y un 40% de patios interiores. Bueno, a continuación mostraremos un video del Palacio Medici Riccardi, donde ofrece una vista panorámica del contexto inmediato de este edificio. Capturado a vuelo de pájaro, este video nos permitirá explorar el entorno que rodea el palacio, donde nos adentraremos en su interior y apreciaremos como la disposición y organización de estos espacios. Aquí cabe destacar la presencia de estos espacios interiores. El modelado 3D permite una comprensión detallada de su compleja estructura arquitectónica y también como los diferentes detalles que tiene el palacio, toda la vegetación y demás elementos que destacan estéticamente. Además del modelo 3D, nosotros nos enfrentamos a la tarea de realizar una maqueta física a escala, donde se facilitó gracias a la planimetría y el modelado, dada la complejidad de elaborar una maqueta histórica. La maqueta permite ver aún más la complejidad de este proyecto, tanto en su interior como en su exterior.
Al trabajar la maqueta, pudimos ver cómo se integran los patios, las salas y los corredores del palacio, revelando su distribución espacial que favorece el uso, pues, de recursos naturales en las distintas estaciones. Por último, se abordaron dos variables importantes que fue la implantación y la distribución. Para la implantación, el palacio se asienta sobre el piso, lo cual permite esta continuidad con los andenes. Para la distribución se centran en la organización jerárquica de los espacios, donde la separación de áreas públicas y privadas, de simetría, la relación de estos espacios contiguos y conexos. Ya para finalizar, a manera de concluir, este ejercicio nos permitió saber cómo es la complejidad de este proyecto, tanto a su interior como a su exterior. En su interior, eh, pues es un proyecto, como lo mencionábamos anteriormente, como con muros robustos y demás. Y digamos que exteriormente destacamos como complejidad sus fachadas y sobre todo sus cubiertas. Digamos que al momento de elaborar la maqueta, las cubiertas de hacer, de entender, fue como el mayor reto que tuvimos al hacerla. Y en términos de sostenibilidad, destacamos principalmente los patios, pues que digamos que es como lo principal y lo llamativo también en temas tanto arquitectónicos como estéticos en este proyecto. Muchas gracias.